cordial saludo. Hoy presento el componente práctico de manejo de arbences presentado por Ingrid Tatiana Herrera. Pertenezco al grupo 34, presentado al tutor Alexander Castro Polanco de la Universidad Abierta y a Distancia. Bueno, la realización de la práctica se hizo el día 29 de abril en la finca El Rubí de la vereda Bajo Pedregal, ubicada en el municipio de Ribera Huila, donde se visitó un cultivo de guanábana. Bueno, el objetivo general fue primeramente visitar e investigar las distintas especies de arbences encontradas en el cultivo de guanábana para su posterior clasificación. Bueno, en el desarrollo de la actividad fuimos en compañía de nuestro tutor de componente práctico, donde tomamos los datos de la finca, como ya nos decíamos anteriormente, con el nombre del productor que es Jason. También el cultivo visitado fue un cultivo de guanábana. Este contaba con una edad aproximadamente entre 6 y 7 años. Su etapa fenológica era etapa de producción y la distancia de siembra era entre 7 por 7 metros. Los datos edafoclimáticos indagados por el IDEAN fueron los siguientes. Las texturas fueron arcillo-salimosas, un pH entre 5,5 y 6,5, una pendiente de 2 grados, una altitud de 557 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 24 a 28 grados centígrados. Bueno, ya estando en el lote en compañía del tutor, lo que hicimos fue llevar un marco de PVC, como vemos acá, de 0.5 por 0.5 metros, donde se realizó un área de muestreo dentro del cultivo de las arbences, donde se tomaron 10 muestras en forma aleatoria o CISAR, en los cuales se identificaron 4 familias de especies, haciendo su clasificación por familia, género y especie. Entonces, encontramos la primera familia, que fueron las asteráceas, con Eclita postrata, después con Parthenium hysteropterus. Entre las cuales encontramos Gistaria verticillata, Digitaria sanguinalis, encontramos Cimbobongo citratus, Echinochoa fusgali. Entre las fabáceas encontramos Indigosfera hirsuta. Encontramos también Arbus precatorius, y entre las ciperáceas encontramos a Ciperius rotundus y Ciperius hispanus. Esas son evidencias de los 10 muestreos realizados. Bueno, se determina el porcentaje de cobertura para cada una de las especies, donde tenemos las 10 especies, y lo que hicimos fue coger el cuadrito, hacer una subdivisión imaginaria de que cada cuadro tenía 100 cuadrantes, y lo que hicimos fue tomar las 10 muestras realizadas, las 10 especies encontradas, y en cada cuadrante se le dio un porcentaje según el número de especies encontradas. Entonces, por ejemplo, en la 1 el porcentaje fue de 2 para Eclita postrata, y así sucesivamente para cada una de las especies. El total de cobertura en el lote, lo que se hizo fue la suma de todos los 10 cuadrantes y se sacó el porcentaje. Bueno, también se determinó el número de individuos por especies en cuadrante. Entonces, aquí se toma el número de veces que aparecen los arbences en cada uno de los cuadrantes, y lo que hicimos fue, por ejemplo, para Eclita postrata, en el muestreo 1 se encontraron 4 veces la especie, y en el muestreo 7 se encontró una sola vez. Lo que hicimos fue sumarla, la suma de los arbences, y para hallar el total de porcentaje de frecuencia, lo que hicimos fue tomar la suma, multiplicarlo por los 10 muestreos realizados y dividirlo por 100 para darnos un total de 110 porcentaje de frecuencia en el lote para esa especie.
con esos datos lo que hicimos fue un análisis de frecuencia donde determinamos las especies dominantes, frecuentes, raras o baja frecuencia, donde encontramos 4 especies dominantes, 5 especies frecuentes y una especie rara o de baja frecuencia. También a esas especies se le hizo una caracterización biológicas y ecológicas, según UNAD 2022. Bueno, también hicimos, según el lote donde fuimos al cultivo de guanábana, la revisión de los periodos críticos de competencia. Bueno, en este caso el cultivo del guanábano estaba en etapa de producción, como lo comentábamos, pero como bien sabemos, la etapa de los periodos críticos de competencia empiezan desde el mes o a los 20 días después de trasplante o siembra del cultivo en los frutales. Entonces, es aquí donde las arbences compiten por agua, luz y nutrientes en las plantaciones. Es allí donde se debe de hacer unos controles de arbences para poder garantizar el desarrollo fenológico del cultivo y además que este pueda tener un ciclo de vida de crecimiento. Ya en la fase de productiva, como es en el caso que tuvimos, hay que hacer un control de arbences también, ya que al no realizarla, pues la fase productiva puede dificultar la cosecha y también puede ser una reducción de la calidad del fruto. Entonces, en este caso, en el cultivo de guanábano, ya en etapa productiva, incorporamos arbences dominantes en el cual puedan ser una interferencia alelopática o exotóxica, como es el caso de Gitarius sanginalis, que es una especie que no permite el crecimiento de otras especies de arbences y también hace una interferencia con los cultivos de los frutales. Entonces aquí podemos tener una reducción de la calidad de los frutos. También encontramos Symphorus citratus, pues que es considerada una especie que en algunos casos puede ser benéfica, ya que esta hace una alelopatía con la diseminación de otras arbences, especialmente aquellas arbences que son invasoras, como el caso de la viola. Entonces, esta especie puede ser considerada una especie de control alelopático con otras arbences que pueden ser dañinas y de influencia económica dentro de los cultivos, especialmente de guanábana. Bueno, después hacemos una propuesta de manejo integrado de arbences. Para este caso, el cultivo de guanábano visitado en esta finca de Rubí, pues yo recomiendo hacer las labores culturales de desbroje, ya sea manuales o con maquinaria, en el plato del árbol, a una distancia de 1.5 metros. Esto tiene una finalidad, poder bajar los arbences hospedantes de enfermedades y de fitopatógenos, pues para que no nos vayan a contaminar los frutales. También es necesario un estudio de pH, ya que el pH puede determinar una cierta clasificación o familias de arbences, como en el caso de la acidez, que es el helecho. Estas arbences se multiplican al haber estas características de pH, o también la alcalinidad puede dar unas características para ciertas arbences. Entonces, chequear el pH es muy importante. También se recomienda hacer controles de limpia, ya sea manuales o a guadaña, antes de la floración de los arbences para reducir y controlar la multiplicación de semillas de especies no deseadas, especialmente de las especies dominantes, pues que tienen una alta diseminación. También recomiendo el uso de tecnologías como es el control biológico de malezas con enemigos naturales, ¿no? Que permiten poder controlar especies a un más largo plazo y pues generan
un impacto benéfico para el cultivo y para el medio ambiente. Bueno, presento las imágenes del encuentro y las conclusiones y las bibliografías. Gracias.